Capital Sonoro. Ahora. Hola, les damos la bienvenida a Ahora, un podcast, un informativo que va al punto con varias de las noticias que mueven la agenda informativa de Bogotá, sobre todo de Bogotá, aunque también de Colombia y en ocasiones del mundo. Mi nombre es Juan Pablo Conto, hoy es jueves 21 de marzo de 2024 y como es costumbre, arrancamos con nuestro dato del día. En nuestra emisión de hoy al mediodía, que pueden ver todos los días en nuestras plataformas o repetir cuando quieran en YouTube, háganlo después de escuchar este podcast, hablamos de las pruebas Saber y puntualmente de los establecimientos educativos frente a estas pruebas. La cosa es así, con estas pruebas se genera una clasificación en 5 categorías de los establecimientos educativos, A+, A, B, C, D, a partir de un índice general calculado para cada establecimiento o sede. A+ es la buena nota de la mala nota, por ponerlo en esos términos. Aquí nuestro dato. En Bogotá, si en 2021 51 colegios entraron en las categorías A y A+, en 2022 lo hicieron 57 y en 2023 69, es decir, va en aumento. También hay que señalar que en los últimos años Bogotá ha aumentado el porcentaje de colegios distritales que se encuentran en las categorías más altas de clasificación, A+, A y B, de las pruebas Saber 11, y ha cerrado la brecha existente dentro de estas categorías entre las instituciones públicas y las privadas. Dicho el dato del día, vamos con más noticias. Ahora, un podcast. La Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de ley que busca prohibir los esfuerzos de cambio de orientación sexual e identidad y expresión de género, también mal llamadas terapias de conversión hacia personas LGBTIQ+ en el país. Doy la bienvenida a Laura Chambueta para que nos dé más detalles. Bueno, Juan Pablo, yo le cuento que bajo el lema Inconvertibles, la representante del Partido Verde, Carolina Giraldo Botero, presentó el proyecto de ley 272 de 2024 que busca prohibir precisamente estas prácticas que son consideradas formas de tortura, esto de acuerdo a la ONU. Las llamadas terapias de conversión, entre comillas, son discriminatorias, crueles, inhumanas y degradantes y precisamente se prestan para actos de tortura. A mí me causa curiosidad y me sorprende para mal, de hecho, que todavía andemos con estas terapias, muy entre comillas. ¿Quiénes las hacen? Sí, estoy completamente de acuerdo. Estas terapias aún en el siglo XXI, en 2024, se practican en centros médicos, en centros psiquiátricos y psicológicos, también en iglesias, colocando muchas barreras y promoviendo precisamente la discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, intersexuales, queer y más, en toda la categoría de las orientaciones e identidades sexuales diversas. Y precisamente ayer, mientras estaba dando el debate, por medio de las redes sociales, se conoció el caso de David Zuluaga, quien es un joven oriundo del oriente antioqueño que narró cómo pasó por jornadas extensas de oración, de ayuno, de cómo fue sometido a tratos crueles con el fin de, entre comillas, retirarle el espíritu de la homosexualidad. Entonces esto demuestra que aún hay muchas regiones del país, aún hay muchos sectores y aún hay muchas personas que son víctimas de estas mal llamadas terapias de conversión. Bueno, volvamos al proyecto. ¿Qué pasó en la Cámara de Representantes, Laura? Bueno, el proyecto fue aprobado en su segundo debate en la Cámara de Representantes, precisamente con 97 votos por el sí y 18 por el no. Algunas de las voces opositoras estuvieron lideradas por el congresista Miguel Polpolo, quien argumentó que la ley Inconvertibles se presta para perseguir a iglesias y a centros médicos y que restringe la libertad individual de las personas homosexuales que, según él, lo citamos, no están de acuerdo con su orientación sexual y quieren buscar ayuda. Es un tema que pues realmente ha dado de qué hablar y pues no esperábamos menos de los sectores más conservadores del Congreso. Claro, y no es de extrañarse que Polo esté confundido, perdón, lo digo a título personal. Pero, ¿qué sigue, Laura? Bueno, ahora lo que sigue es precisamente que la ley sea aprobada en el Senado de la República y precisamente las bancadas que lo respaldaron en Cámara le están pidiendo al Senado que por favor que sea aprobado para poder garantizar la libertad de expresión y de identidad de todas las personas que hacen parte de los sectores LGBTIQ+. Laura, muchas gracias por la información. Le voy a pedir que me espere un par de minutos para que demos algunos titulares de noticias.
Como ya les hemos dicho, esta semana estamos estrenando una nueva sección dentro de este podcast que estará a cargo de nuestro periodista Mauricio Pichot. Mauricio nos dará diariamente una noticia a nivel nacional que consideramos que ustedes tienen que tener en el radar. Le doy paso a Mauricio para que nos dé información sobre el futuro de la reforma pensional propuesta por el gobierno nacional. Un saludo muy cordial a ustedes y a toda la audiencia que nos escucha a esta hora. Abro comillas. Hoy una parte del Senado se fue contra millones de ancianos y ancianas del país que no tienen pensión al sabotear el debate de la reforma pensional. Indolencia y egoísmo social y solo para defender los intereses de dos banqueros. Mientras tanto, la bancada conservadora de Cámara decidió apoyar la reforma pensional. Felicitaciones. Todo el esfuerzo que hace la oposición en Senado es para que la reforma no pase a la Cámara y se hunda por tiempo. No les interesa ni la salud de los niños de las zonas excluidas ni los ancianos sin pensión en Colombia. Solo les interesa los negocios de los poderosos. Así es el mensaje en la red social de X que envió en estas horas más recientes desde el departamento de Sucre el presidente de la República, Gustavo Petro, contra un pedazo del Congreso de la República, del Senado específicamente, en donde los acusa de sabotear el debate de la reforma pensional y de actuar en detrimento de millones de colombianos. A raíz de lo que ocurrió este miércoles en la tarde, cuando el Senado de la República decidió posponer una vez más el debate del proyecto de reforma pensional propuesto por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Iván Name, presidente del Congreso y declarado enemigo del gobierno nacional, sobre todo del presidente, levantó la sesión luego de que se discutiera una propuesta para hacer una sesión informal en la que se pudieran incorporar las voces que han expresado distintos actores a quienes tocaría la reforma. Esto quiere decir que el debate continuaría el próximo 2 de abril. Se tomaron la Semana Santa los miembros del Senado de la República. La ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, expresó unas declaraciones a los medios de comunicación en donde dijo que a los congresistas no les interesa ni la salud de los niños de las zonas excluidas ni los ancianos sin pensión en Colombia. No solo la reforma pensional, sino también la laboral y la de salud ha enfrentado muchísimos inconvenientes, dicen algunas voces, algunas fuentes, por la presión que tienen las multinacionales y los empresarios en contra de los congresistas para que no se vean afectados intereses particulares en favor de los intereses del pueblo colombiano. Gracias a Mauricio por la información. Estamos entonces listos para nuestro ping-pong de noticias con Laura Chambueta. Arranco con este internacional. Estados Unidos presentó por primera vez un proyecto de resolución al Consejo de Seguridad de la ONU para pedir un alto al fuego inmediato en Gaza. Así lo informó el secretario de Estado Antony Blinken, quien hoy jueves tratará de impulsar desde Egipto una tregua entre Israel y Hamás. Para el jefe de la diplomacia estadounidense, la resolución es una señal fuerte, pues hasta el momento Estados Unidos había vetado las otras iniciativas para una tregua presentada en el Consejo de Seguridad. El anuncio se dio durante una gira de Blinken por Oriente Medio que de hecho tiene como objetivo presionar una tregua en Gaza. Ahora le traigo una noticia nacional. Luego de un recorrido por Tierra Alta, Córdoba y San Marcos, Sucre, donde insistió en avanzar en una constituyente a partir de la movilización social, el presidente Gustavo Petro, sus ministros y funcionarios de primer nivel llegarán hoy jueves, a San Antonio de Palmito en Sucre y a algunos municipios de Bolívar para escuchar a las comunidades y lanzar sus propuestas relacionadas con la reforma agraria y la apuesta a transición energética. De acuerdo con lo anunciado por el gobierno, se distribuirán millonarios recursos entre los 9 departamentos de la región, priorizando a Bolívar con 3,37 billones y a Córdoba con 3,35 billones. Sigo con esta de medio ambiente centrada en la capital. El Laboratorio de Sostenibilidad Empresarial de la Universidad Javeriana publicó Cambio Climático en Bogotá, Trayectorias, Avances y Retos. Un informe que explica las incidencias que ha tenido y que puede llegar a tener la ciudad frente a la crisis climática. Bogotá emite un 5.37% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero del país, por lo que tiene un riesgo elevado frente a las incidencias del cambio climático en temas esenciales como la seguridad alimentaria y el uso del recurso hídrico.
En el informe recomiendan el mantenimiento, fortalecimiento y mejoramiento de la estructura ecológica principal de la ciudad, eje fundamental para mejorar la resiliencia climática de la ciudad. Piden cuidar las fuentes hídricas desde las montañas hasta el río, pues las afectaciones al agua y a los ecosistemas que la contienen pueden derivar en varios problemas que se intensifican con los procesos climáticos. Por esto hacen un llamado a que el diseño de políticas debe tener en cuenta el consumo energético tanto estacionario como de transporte y apuntar a la transición energética. Hay una realidad, el punto de no retorno ya llegó y tenemos que buscar adaptarnos a las nuevas condiciones. Bueno, y cierro con esta que involucra a la capital y perdonarán si me extiendo un poco, pero creo que todos sabemos que por primera vez desde hoy, 21 de marzo, el Parque Simón Bolívar será sede del Festival Estéreo Picnic. Se estima que 80,000 espectadores se reunirán hasta el 24 de marzo para disfrutar de artistas como Fade, Sam Smith, Blink-182, Hozier, Kings of Leon, entre muchísimos otros. Por este motivo, recuerden que hay cierres viales ininterrumpidos que iniciaron ayer, miércoles 20 de marzo, a las 2 de la tarde y que irán hasta el lunes 25 a las 5 de la mañana. Los cierres son en las siguientes vías. En la carrera 60, en sus dos calzadas, entre las calles 53 y la calle 63. En la calle 63, en su costado sur, sentido occidente-oriente, entre la carrera 60 y la carrera 68. Si usted necesita desplazarse por el sector, pero no asistirá al festival, la Secretaría de Movilidad realizó un instructivo con vías alternas. La avenida Calle 26, la avenida Carrera 68, la calle 63 sentido oriente-occidente, la calle 53 y la avenida Carrera 50. Y a quienes asisten, recuerden que se activarán unos servicios provisionales del sistema Transmilenio para facilitar el regreso a casa. Desde las 11 de la noche y hasta las 4 de la mañana serán habilitadas 4 rutas, servicios troncales hasta el Portal Norte y hasta Unicentro, y también habrá servicios zonales hasta la Estación de las Aguas en el centro y Multiplaza hacia el sur occidente. El costo del pasaje para ambos servicios será de 2.950 pesitos. Quienes van, disfruten del festival. Quienes no, recuerden que Canal Capital estará haciendo transmisión del festival para que se puedan acercar desde sus casas y disfrutar por medio de las pantallas de nuestras señales abiertas, señales de streaming, entre muchas otras plataformas. Cuando se esté publicando este podcast, también, por si no le interesa mucho el Estéreo Picnic, el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata, en el centro de la capital, está celebrando el segundo encuentro del agua y de la tierra. La mayoría de eventos son de entrada libre, échese una pasada que también va a estar buenísimo, y las actividades no paran durante este viernes, sábado y domingo. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Recuerden que ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. La producción de este episodio estuvo a cargo de Fernanda Rojas, la asistencia de producción a cargo de Daniel López, la edición de Cian Bernardo González, la escritura está en las manos de quien les habla, Juan Pablo Conto, la dirección a cargo de Andrés Páramo. Gracias a la periodista Laura Chambueta por habernos acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana nuevamente. Según el oráculo Google, el clima en Bogotá este viernes tendrá una mínima de 9 y una máxima de 21 grados centígrados con un 5% de probabilidades de lluvia. No termine el día sin información, búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Chao, adiós. Este contenido es financiado con los fondos del Fondo Único de TIC. Capital Sonoro.